Ok, ya estuvo. Vamos. Compartir a un grupo. ¿Dónde está? Aquí. Ok, ya estuvo. Ay. Dos, uno. Bueno, muy bienvenidos a todos. Como cada sábado, estamos aquí en un viaje por los 31 capítulos del libro de texto. Hoy nos corresponde el capítulo 11. Y como siempre, antes de comenzar, ya se repartió o se compartió en las diferentes páginas de Facebook. Como vamos a dar los nombres: El verdadero amor con UCDM, Extendiendo un curso de milagros, UCDM para todos, eh, UCDM con mayúscula, un curso de milagros. Y en el grupo también de Leslie, Estudiemos conceptos de un curso de milagros con Leslie Vanegas. Bueno, te damos la bienvenida, Les. Estás en Ok, tu casa, hola, en tu buenas espacio. noches. Muchas gracias, gracias maestra. Gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad de pues seguir compartiendo y de seguir aprendiendo sobre todo acerca de los capítulos de un curso de milagros. Ya estamos en el capítulo 11. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11. Así es que vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, un viaje por los 31 capítulos del libro de texto. El capítulo que nos corresponde el día de hoy es el capítulo 11, el cual tiene como nombre Dios o el ego. Entonces es hermoso este capítulo que vamos a ver porque literalmente te vas a decidir o por Dios o por el ego. O sea, después de leer esto, vamos a tomar una decisión o sea, me encanta cómo el maestro desenmascara al ego, ¿verdad? A esa lógica mental de conflicto, cómo el maestro nos lleva una y otra vez a que nos demos cuenta de qué tanto elegimos el dolor y el sufrimiento y qué tanto creemos que ir hacia Dios a través del Espíritu Santo de alguna manera es sacrificar algo. Y no, ¿verdad? Entregar el dolor y el sufrimiento no es ningún sacrificio, al final es una liberación. Y eso es lo que buscamos con un curso de milagros, la liberación de la mente. Entonces ahora vamos a estudiar Dios o el ego. Y dentro de este capítulo está la introducción. Vamos a ver además en el primer epígrafe los regalos de la paternidad. En el segundo, la invitación a curar. En el tercero, de las tinieblas a la luz. Y en el cuarto, la herencia del Hijo de Dios. En el quinto, la dinámica del ego. El sexto, el despertar a la redención. Séptimo, la condición de la realidad. Y la condición de la realidad. Ok, yo creo que me faltó uno. Ay, no puede ser, ¿en qué estoy pensando? Sí, el No, me 8, equivoqué. el problema Y ahora y estuve, la no, respuesta. pendiente, Uh-huh. ¿verdad? El Uh-huh. último, ok, lo siento, me falta uno. El problema y la respuesta, que es el último, ¿ok? Les pido disculpas. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy y vamos a iniciar con la introducción. Esta introducción está maravillosa. Y nos dice el maestro, vean esto, ni el ego, ni Dios, ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. ¿Ok? Acá nada es a medias. Y esta es lo que yo ya les había dicho acerca de un curso de milagros, que el curso de milagros es radical, ¿verdad? Es intransigente. No tolera al dolor. Por ejemplo, la lógica del amor no tolera el dolor desde ninguna perspectiva. No lo apoya, no
identifica desde ninguna perspectiva. Y el conflicto al amor tampoco, o sea, en la lógica del conflicto es de conflicto y no hay amor dentro de esa lógica. ¿Por qué? Porque los dos sistemas de pensamiento son totales. ¿Qué es un sistema de pensamiento? Es una secuencia de conceptos con su significado. ¿Okay? Por ejemplo, tú hablas y yo le estoy hablando, por ejemplo, a Glenda sobre el Cristo. Pero si ella pues tiene una digamos, que ha vivido en el cristianismo y religiosa, vamos a estar hablando de Cristo, el mismo concepto, pero de significados completamente distintos. Entonces el sistema de pensamiento es reconceptualizar conceptos. Por ejemplo, el Cristo dentro del programa del ego tiene un significado y el Cristo dentro del programa o dentro de la lógica del Espíritu Santo tiene otro significado, y al unir palabras hay una secuencia de diferentes significados que generan una lógica en nuestra mente. Entonces, esa secuencia de significados de la lógica que me presenta el Espíritu Santo no incluye desde ninguna perspectiva el dolor o el sufrimiento. Y la lógica del ego no incluye desde ninguna perspectiva al amor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a identificar cuál es mi lógica, qué lógica estoy utilizando yo para desenvolverme dentro del sueño, y cómo voy a saber qué lógica estoy experimentando. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes amenazado? ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes angustiado? ¿O estás en un estado de quietud, fluyendo con todo y súper tranquilo o tranquila? Entonces, la cuestión es, y sobre todo, siempre se los digo de todo corazón, no nos autoengañemos, ¿verdad? Y no vayamos a decir, sí, que estoy súper bien, que no sé qué, cuando no. O sea, si crees que sos un cuerpo con nombre y apellido, desde ahí ya sos completamente desdichado. Y desde ahí te puede pasar cualquier cosa. Entonces, el tema es que no queremos llegar a identificar ese dolor y ese sufrimiento que conlleva la identificación con el cuerpo. Entonces, acá vamos a hablar de los dos sistemas, ¿verdad? El sistema de Dios está representado por el Espíritu Santo en tu mente, y el ego tiene su propio sistema de pensamiento, de separación. Ambos sistemas son internamente coherentes, o sea, tienen completa lógica, tienen lógica. Por ejemplo, si yo tomo leche y tengo rechazo a la lactosa, me voy a enfermar. Es completamente lógico. Es lógico que si yo, pues, no sé, los primeros vientos que vinieron de acá, hay vientos de octubre en mi país, y esos vientos aparentemente traen un montón de pestes, de enfermedades. Entonces, pues, es lógico. Y me da risa porque el otro día me puse mal del pecho y mi papi me dice, claro, es lógico, saliste temprano y no te tapaste. La creencia del mundo. Claro, son las leyes, dice el maestro, que gobiernan a este mundo. Entonces, y es completamente lógico, ¿verdad? También con los lentes, yo no usaba lentes, pero cumplí 40 años. Y entonces es como, me dice, es que cumpliste 40 años. O sea, ya no ves igual porque tenés 40 años. Entonces, esa lógica es la del ego, ¿ok? Esa lógica es la del ego. La del Espíritu Santo es, no hay por qué sufrir porque eres el Hijo de Dios y lo que Dios crea es perfecto. Y es una lógica perfecta también. La lógica que el Espíritu Santo te ofrece. Ahora, tenés dos maneras de pensar en tu mente. Y lo que nosotros no las identificamos, ese es el problema, que nosotros vivimos como aquí, allá, vamos, venimos, no sé, y no identifico, no me doy cuenta
¿cuál lógica es la que estoy siguiendo? Es como que estoy zombie, estoy dormida. Entonces dice que ambos sistemas de pensamiento son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Tú o le eres leal, y eso ya lo vimos en los maestros, o eres leal a la lógica del conflicto, de la inseguridad, o a la lógica de la confianza absoluta que te presenta el Espíritu Santo. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables. Ok, cuando estamos hablando de los resultados, uno te va a traer paz y el otro te va a traer conflicto. O sea, eso es así, siempre. Entonces, ¿y cuáles son los cimientos? Los cimientos del sistema de pensamiento del ego es la culpabilidad, el miedo y la culpabilidad. ¿Cuáles son los cimientos del sistema de pensamiento del Espíritu Santo? La voluntad de Dios. Esos son dos bases inamovibles, el pecado y la voluntad de Dios. Del ego, el pecado. Acá vos podés, dentro de la religión o dentro del cristianismo, tú podés ser el más bueno del mundo, pero naciste pecador. Es inamovible. No hay manera de que ese cimiento te lo quites y te sientes orgulloso de ser un pecador. O sea, eso de verdad. Y para el sistema de pensamiento del Espíritu Santo eso no tiene sentido, porque lo único que es inamovible es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su Hijo fuese completamente inocente eternamente. Si tú estás en la lógica del Espíritu Santo, te va a parecer demente. O sea, a mí viene alguien y me habla del pecado y a mí me parece está loco, porque me habla de la culpabilidad, de que naciste con el pecado, no sé qué, es así como, no. Y cuando el otro me oye a mí, es así como, ¿qué estás hablando? Estás loca. Entonces, los dos sistemas de pensamiento que se ven uno al otro como dementes, ¿ok? El ego, la lógica del Espíritu Santo, que es puro amor y todo esto, dice, no, pero ¿cómo va a ser solo amor? No ves el conflicto, no ves la guerra, estás loco, no ves lo que está pasando, fundamentada en los 5 sentidos, ¿ok? Entonces dice, nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi padre? Vean esto, que esto es fundamental. El sistema de pensamiento del ego, perdón, que no sé si se oye, pero mis vecinos están en cumpleaños. Entonces, te escuchamos. Que sí, aquí tengo el cumpleaños feliz. Y serás fiel al padre que elijas. Ok, tu lógica mental, tu manera de pensar es tu padre, es tu guía, es tu maestro. Entonces, yo debo darme cuenta y pensar quién es mi padre. Y este es el gran engaño, porque el ego, él va tras su autonomía, ¿verdad? Él no quiere depender de nadie. ¿Cómo es tu experiencia? Cuando alguien te da algo, decís, gracias, no necesito, gracias. No, yo puedo, yo me esfuerzo, es que yo lo voy a hacer. Yo recuerdo que yo era como, es que nadie lo hace como yo lo hago. Aquí la que puede hacer las cosas soy yo. Entonces ese yo, ese es el ego, ¿ok? De que se cree que es autónomo y que no necesita tanto, o sea, si no necesitas de los demás, tampoco de Dios, pero eso no se ve. Entonces decís, no, que yo amo a Dios, no sé qué, pero te preocupas, pero te enfermas, pero es que tenés problemas de relación, o sea, no hay coherencia. Y eso es lo que nos lleva a un curso de milagros, a cuestionarnos y a decir, verdaderamente, ¿es mi Padre mi guía? O sea, ¿es Dios mi guía? ¿Verdaderamente estoy en paz o no? Entonces, nos vamos a dar cuenta de que ¿quién es tu padre? ¿De qué dependes tú? ¿Dependes de tu sacrificio, de tu esfuerzo, de todo lo que tú haces, de tus luchas? ¿O dependes completamente de la inspiración
a cada momento del espíritu. Entonces, si tu estabilidad depende de lo que trabajaste, de lo que luchaste, de lo que te esforzaste, entonces tu lógica proviene del conflicto, del miedo, y es tu maestro, y tu padre es el ego. Si tu lógica proviene de la inspiración constante, ¿verdad? De estar en el presente, conectados con la realidad, confiando que cada día trae su propio afán, y sin estar con esa cuestión de qué va a pasar mañana, cómo lo voy a resolver, qué voy a hacer, no, sino que tú estás completamente confiada de que no depende de ti. Yo soy producto de Dios, por lo tanto, Él tiene un plan y no debo preocuparme por eso, ¿ok? Y entonces es ahí donde comienzan a surgir los milagros. Pero cuando tú no permites y quieres introducir tu esfuerzo, tu lucha, yo lo hago, yo lo resuelvo, yo me preocupo, yo me enfermo, me estresé, la ansiedad. Entonces ahí, ¿cómo entra el Espíritu Santo a resolver si las condiciones es desear la paz? Y cuando tú estás esforzándote, tú no estás deseando la paz. Tú estás deseando un objetivo en donde has colocado la paz, pero con un espacio temporoespacial que te separa de la paz. ¿Ok? Entonces vamos a seguir estudiando y dice, hermano mío, eres parte de Dios. Ay, sí. Es que está hablando el Maestro Jesús. En este hay un montón, no pude poner la foto del Maestro porque no me cabía, pero aquí el Maestro habla mucho en este capítulo, directamente hacia nosotros. Entonces acá nos está diciendo, hermano mío, eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. ¿Qué dijimos que eran los cimientos del ego? El miedo y la culpabilidad. O sea, igual el pecado. ¿Ok? Entonces, yo no quiero ver mi sombra. Yo no quiero ver esos pensamientos sucios. Yo no quiero ver, ¿por qué? Porque creo que son míos. ¿Dónde surgen esos pensamientos? En el diálogo interno. Y tengo una confusión de que lo que surge en el diálogo interno son mis pensamientos. Y cuando venís y estudias el curso de milagros, decís, eso no tiene nada que ver con los pensamientos, ni siquiera son pensamientos, son interpretaciones. Entonces dice, vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. Ay, esto es el segundo advenimiento. No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Ay, qué bello. Te conduciré hasta tu Padre, quien, como yo, tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Es que me quedo enamorada, de verdad, haciendo esto he pasado enamorada toda la mañana redactando todo esto, y el maestro nos dice, no pasa nada, en la medida en la que tú vayas adentrándote esto se trata de examinar, de volverte alerta de los pensamientos, de no huir de los pensamientos, sino atenderlos, atender al dolor, atender la culpabilidad, atender el odio, todo eso que surge en ese nivel mental que se llama diálogo interno. Tenemos que tenerlo identificado y tengo que ver, van a haber pensamientos ahí que te va a dar vuelta la barriga cuando lo veas y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando eso? No son tus pensamientos. De hecho, los cuerpos, Glenda como cuerpo, Leslie como cuerpo, no piensa, no siente, no decide, no hace y no desea absolutamente nada. Estos son atributos fundamentales de la mente. Por lo tanto, ese pensamiento, esa interpretación que te da vuelta a la barriga, no es tuya. Forma parte de una manifestación del ego que se manifiesta en tu diálogo interno. No tienes por qué identificarte con él. De hecho, lo que estamos haciendo es desidentificándonos para poderlo ver y que cuando te dé vuelta la barriga, en lugar de asustarte, diga, gracias, Padre, porque ese pensamiento no es mío. ¿Verdad? Ese pensamiento, todo pensamiento
que no es amoroso no procede de Dios. ¿Por qué? Porque los sistemas de pensamiento son totales. O sea, dentro del sistema de pensamiento del amor es amor. Y dentro del sistema de pensamiento del ego es miedo, culpabilidad y pecado. ¿Qué me hace que me dé vuelta la barriga? El miedo. Entonces, ¿qué lógica es? Es la del ego, que no tiene nada que ver contigo. ¿Ok? Y eso es lo que trata de enseñar un curso de milagros, que te des cuenta de que el ego no eres tú. Él se ha escondido detrás de tu cuerpo y hace creer que él desea, y ese deseo, ay, soy yo teniendo un deseo sexual perverso, por ejemplo. Yo digo, ¿cómo de repente estoy teniendo relaciones o estoy viendo algo y se me viene algo a la mente, así como bien, que vos decís, ay, qué terrible, ¿qué es esto? ¿Qué es esta sensación? Entonces, todos esos deseos, si no te dan paz, son fundamentalmente del ego, ¿ok? ¿Para qué? Para atemorizarte. Y para mantenerte, ¿dónde? En la culpabilidad, y digas, ay, soy un pecador, no tengo que estar pensando en esto, soy una pecadora, no. Es él, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Ahora, con esa introducción hermosa de los sistemas de pensamiento y esas palabras del maestro, vamos a ingresar ya a pues, los epígrafes del capítulo, y el primero es los regalos de la paternidad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de la dependencia, ¿verdad? Dentro del curso se llama autoría, ¿ok? De tu autor. ¿Quién te creó a ti? ¿Quién es un autor? De la autoridad, perdón. El curso no habla de la autoridad como de mandato, sino que de la autoridad como autoría. Entonces, cuando tú sabes quién es tu padre, tú dejas que tu padre te guíe. Cuando tú te sientes abandonado por tu padre, es cuando tú comienzas a luchar dentro de este mundo. ¿Cómo está siendo tu experiencia? ¿Estás en lucha constante o estás fluyendo con todo sabiendo que todo va a salir bien? Entonces, vamos a ver, dice, estar solo es estar separado de lo infinito. Más, ¿cómo iba a ser posible que esto, cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Me encanta porque vean, este párrafo habla exactamente de la lógica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, ok, hay algo. Siempre que nosotros no estamos en paz, ustedes se han dado cuenta de que en las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz fueron, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, eso fue lo último que él dijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esas son las palabras fundamentales para la resurrección. Esas son las palabras de la rendición. ¿Y nosotros qué hacemos? No, mi Padre está conmigo. Vos estás con la gran calentura, con los grandes dolores, estás con los grandes problemas de dinero, y diciendo, no, mi Padre está conmigo, no, Dios está conmigo, no, y no es que no esté contigo, es que tú te sientes abandonado por él, porque si no te sintieras abandonado no estuvieras experimentando eso. Entonces, acá estamos hablando de los abandonados, el que sufre, ¿ok? No se trata solo de que me siento solo porque estoy teniendo una sensación de soledad porque nadie está conmigo. Estamos hablando de que todo aquel que sufre, que experimenta dolor, que experimenta que las cosas no le salen bien, fracasos, todo esto, es porque acá se siente abandonado. Y en lugar de estarnos dando mentiras de que Dios está contigo y que Dios te va a resolver, mejor date cuenta y decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y literal, vas a ver cómo te vas a desvanecer por dentro ese reconocimiento de estoy experimentando tu abandono. Cuando tengo un dolor, cuando no tengo dinero, cuando tengo una escasez, cuando veo la muerte, cuando alguien fallece, cuando veo todo el desastre del coronavirus, cuando veo las guerras. Lo que hay en realidad es una sensación de abandono, de que el Padre ha abandonado este mundo, que lo ha dejado a que sufra, ¿verdad? Entonces,
hacia eso está dirigida esta lógica. Entonces dice, estar solo o abandonado es estar, si ven qué lindo cómo te lo está explicando el maestro de por qué el Padre nunca te abandonó, de por qué tú no tienes que sufrir. Y es estar solo, es estar separado de lo infinito. Mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin y abarca absolutamente todo? Entonces no tiene lógica que estés abandonado. Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo, ¿verdad? Él es todo lo que existe. ¿Y cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? No puedes excluirte de Dios. Dios es todo lo que existe y tú formas parte dentro de su creación y es una parte fundamental y muy importante. Entonces el tema es que no te has dado cuenta que formas parte de Dios. Tienes una idea de que Dios está allá y yo estoy aquí como si hubiese algo, una brecha que nos separa. Y dice, mi Padre y yo somos uno contigo. Eso te lo dice Jesús. Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Entonces hay un problema con mi identificación del yo. Cuando tú crees ser Leslie, que tiene que trabajar para comer, que tiene que esforzarse, que tiene que ver cómo hace con su hijo, que tiene que ver esto, el otro, entonces lo que estoy haciendo es que me siento separada de Dios. Y hay una necesidad de yo salir adelante y de existir y de crearme a mí misma. Esa es una lógica del ego. El ego trabaja para crearse a sí mismo, ¿no? Es como que tú vienes aquí como un avatar y comienzas a comprarle ropita, comienzas a comprarle amigos, comienzas a comprarle una casa, comienzas a comprar como un videojuego. Viene el avatar y comienzo yo a formar a este avatar, ¿verdad? Con una nacionalidad, con un marido desgraciado o un buen marido, con todo esto es lo que aparentemente soy yo, mi apellido, en donde vivo, todo esto, y eso es una farsa. Ese apellido te duele, ese marido te duele, donde vives te duele, y cuando entra al curso va a empezar a ver, ay, no. Y entonces, cuando comienzas a darte cuenta de que eso ha hecho una coraza. Entonces tú estás dentro de Dios, pero no puedes percibir lo que subyace porque tú tienes una coraza de todo ese personajito al que has formado. Yo soy la ingeniero, yo soy la enfermera, yo soy la doctora. Yo luché por eso. Como la gente acá, entre más sufren, son más importantes dentro de su coraza, solamente. Porque tus hijos, por ejemplo, no les va a importar ese sufrimiento que vos tuviste para sacar tu carrera. Y a ti no te va a caber en la cabeza, como ellos no entienden que tú te sacrificaste por ellos. No lo van a entender. O sea, es tu mundo y es un mundo de mentiras, de puras mentiras. Y hoy o mañana toda esa imagen que el ego ha querido sostener, esa coraza se va a desmoronar. ¿Ok? Porque el cuerpo y esa imagen personal es la manera con la que tú veneras al ego y él mata todo lo que le venera. Así es que él se va a encargar de destruirte a ti, no porque tú eres el santo hijo de Dios, indestructible, pero sí de destruir a esa imagen personal que quiere sostener, ¿verdad? Entonces, pues, como yo les digo, soldado avisado no cae en batalla. Ya les aviso. Entonces dice, ¿cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor? O que una parte de su amor pudiera ser restringida. O sea, como el amor es amor y es total y es absoluto, es paz perfecta. ¿Y cómo es posible que tú tengas un problema de dinero? ¿Cómo es posible que tú tengas un problema de relaciones? ¿Cómo es posible?
Si vos formas parte del amor, debería ser un sol, una manifestación del amor. Pero ¿cómo es posible que nosotros no podamos percibir esa unicidad con Dios? Esa esencia, que somos exactamente lo mismo. Entonces es porque tenemos un amor hacia el personaje en donde todo mi esfuerzo y toda mi defensa es para proteger al personaje. Entonces aquí cambia todo, porque cuando entras al curso te das cuenta de que dejas de proteger al personaje para comenzar a proteger tu paz. Y ahí es donde el personaje sufre, ¿verdad? Porque entra al campo de batalla sin armas. Y el campo de batalla es un valle de lágrimas. Pero hay una paz que proteger. Y tú no puedes proteger la paz con armas, sino que la debes proteger así, manso, completamente manso. Y ahí es donde va a emerger tu poder. Ahí es donde va a emerger tu verdadera fortaleza, ¿verdad? Entonces dice, Dios es tu patrimonio. Vean esto. Ay, pero como el ego te dice que tu patrimonio es lo que trabajaste, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos trabajado, vamos a la jubilación y no lo que nos dan mensualmente? El patrimonio, ese es el patrimonio de imagínate, qué terrible. Bueno, si no, el patrimonio es la herencia que te vas a tener que pelear con todos tus hermanos, o el patrimonio es lo que trabajaste, que tus hijos se lo van a acabar mañana. En conclusión, el ego es conflicto. Si tú crees ser Leslie, o tú con una persona con nombre y apellido, entonces tu patrimonio es destructible. Se puede acabar en cualquier momento. Pero cuando comenzamos a reconocer nuestra verdadera identidad y nuestra dependencia total de Dios, me doy cuenta de que mi patrimonio es la totalidad. Y que siempre va a haber otro hermano que forma parte de Dios, en donde yo lo reconozca y va a salvarme. Y el patrimonio de él es el mío. Y cuando venga a ofrecerme ayuda, voy a saber que ese es el Espíritu, la fuente manifestándose a través de él, y va a ser un encuentro maravilloso. No va a ser, antes a mí me daba mucha vergüenza pedir ayuda, o qué te digo, o recibir ayuda, me hacía sentir muy débil. Ay, me molestaba, me golpeaba que alguien me ayudara, que se dieran cuenta de que yo estaba mal. Ay, no lo soportaba. Entonces ahora hay otra perspectiva completamente distinta, ¿verdad? Y cuando esa perspectiva llega es cuando menos pedís ayuda, es cuando menos necesitas, es porque tus hermanos antes de que tú necesites ya te resuelven la vida, ¿verdad? No sé, dándote el trabajo que necesitas, con una armonía hermosa, cuidándote, llevándote, trayéndote, bueno, de cualquier manera. Sí. El Espíritu siempre te va a cuidar. Entonces dice, da pues sin límites. Ahora, estamos hablando de un patrimonio. El patrimonio de la Leslie es su casa, porque es lo único que yo tengo a mi nombre, digamos, ¿verdad? Es mi patrimonio, en la casa, lo único que yo tengo. No se imaginan cómo me ha costado pagar esta casa y todo este patrimonio, que terrible. Y en cualquier momento, mañana, viene un terremoto y yo en la tercera planta, es aire, me dijo el muchacho al que le compré la casa, me dijo, no, mire, su casa no está asegurada, es aire, si viene un terremoto y destruye, no hay manera de que usted recupere nada. Bueno, entonces esos son los patrimonios de este mundo. Bueno, el Espíritu, el Dios, cuando te creó, te dio lo que Él es. Perfección, eternidad, invulnerabilidad, paz, dicha, todo esto es tu verdadero patrimonio. Entonces, eso es lo único que tú le puedes dar al mundo. Porque el maestro dice, da todo a todos. Y cuando tú lo lees eso, desde tu perspectiva humana, vas a decir, ay no, esta casa, tengo que ver a quién se la regala. No está hablando de eso. Está hablando del patrimonio, lo que él te heredó. Lo que él te heredó es su paz.
Entonces tienes que aprender a recibir tu verdadero patrimonio y sobre todo a darlo. Porque en la medida en la que tú lo das, ejerces la función de Dios, que es la de expandirse, la de compartir, y es ahí en donde se acrecenta en ti. Entonces, obviamente, si hay paz, no va a haber necesidad, no va a haber conflicto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, porque lo que hay es paz. Entonces dice, da pues sin límites ni mesura, pero paz, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. ¿Qué es lo que Dios te da? Paz, tranquilidad, seguridad. Él te da lo que Él es, la eternidad. Te asegura que todo va a estar bien, que no estás en peligro en ninguna parte y que no hay nada que temer. La voluntad de Dios es su herencia. Y dice, la voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que su Hijo sea tal como Él es, que su Hijo sea su extensión, que su Hijo sea uno con Él eternamente y que permanezca, por supuesto, en paz. Entonces, aquí es donde viene y el ego tergiversa la idea de la voluntad de Dios y ya resulta que la voluntad de Dios incluye, se murió fulanito y dice, ay, es que esa fue la voluntad de Dios, se murió, ay no, ay Señor. Ven que esa es la lógica del ego, que para nosotros los estudiantes del curso eso es locura, o sea, eso no existe. ¿Cómo la voluntad de Dios va a hacer que alguien se muera? O pues no, pues que lo entubaron, estaba con el COVID y lo entubaron, y te dices que uno nunca sabe los designios de Dios. Tuvo un accidente y le cortaron la pierna y dice, es que a veces pues no sabemos la voluntad de Dios. O sea, estamos tan confundidos con lo que Dios es, y eso es una blasfemia contra Dios, porque Dios no tiene deseos conflictivos nunca para ti. Pero debo cambiar, ¿qué es lo que estamos hablando? De la lógica, de los conceptos. ¿Qué es Dios? Dios no es un ente, Dios es una idea en tu mente. Y lo que estamos haciendo en un curso de milagros es cambiando el significado a la palabra Dios. Si tú tienes una idea de un Dios que castiga, de un Dios que está de acuerdo con que te vaya mal, de un Dios que te manda pruebas, entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Y entonces dice, que aquí tengo que estar moviendo esto cada rato. Bueno, dice, se te pide que confíes en el Espíritu Santo. Ok, únicamente porque Él habla por ti. Entonces, recuerden que está Dios y se extiende a su Hijo, por lo tanto, tú que eres su Hijo y Dios son exactamente lo mismo. Entonces, esa realidad no puede entrar acá, porque es la realidad no puede entrar dentro de un sueño. El sol no puede entrar en la tierra porque lo destruiría. Entonces, como no puede entrar, manda sus rayos el sol. Entonces, el rayo que la realidad nos manda dentro del curso se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un pensamiento en tu mente, es una idea en tu mente que cambia la lógica, que reinterpreta a tu diálogo interno. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Dios te necesita. Él necesita que recuerdes y que regreses a tu lugar en el cielo. Pero no puedes ir con soy la super profesora, soy la salvadoreña indígena, desde ahí no puedo ir a la presencia de Dios. Tengo que despojarme del falso yo. Entonces dice, tú que compartes su vida, está hablando de la realidad, no está hablando de la Leslie, está hablando del ser real que somos. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Pues compartir es conocer. Ok. La realidad no puede entrar al sueño, porque pues es realidad. Si entra al sueño, la deshace. Pero se puede entrar como luz, como un rayito.
Entonces entra a través del Espíritu Santo y esa lógica en tu mente. Cuando tú desarrollas esa lógica de paz, de amor perfecto, entonces la compartes con tus hermanos. El que cree que es posible, que le saca provecho al sufrimiento, tú reconoces que no es necesario. Tú lo miras misericordiosamente porque dice, es que él lo que está buscando es paz, está confundido, no pasa nada. Pero la realidad y su espacio en la realidad sigue intacto. Ese es su trabajo acá, traer la lógica del Espíritu Santo. Y dice, bienaventurados tú que estás aprendiendo a oír la voluntad de tu Padre. A oír que, perdón, bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Te vas a comenzar a dar cuenta, poquito a poco, cuando estudiamos el curso, de que lo que tú deseas es la paz. Lo que el Padre desea para ti es la paz. Y cuando vas en pos de algo más y paras y dices, ay no, yo quiero estar en paz, ahí te unes a la voluntad de tu Padre y es ahí donde te vuelves el Santo Hijo de Dios. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. El Espíritu Santo no desea que sean cuántas millones de personas o cuántos millones de cosas separadas o cuántos millones de galaxias. No, Él reconoce que es un solo Hijo manifestado en cuerpos, en árboles, en la computadora. Son manifestaciones, pero de un solo ser, ¿ok? De una sola fuente, de una sola base que se manifiesta, tiene muchísimas manifestaciones. Y tu realidad es esa base, no es esta pequeña manifestación de esa base. Entonces, cuando tú vas aprendiendo que Dios no tiene muchos hijos, sino que uno solo, comienzas a mirar al otro ya no como un opositor, a destruir tu caparazón, sino a como abrirte tú, a florecer y a entregarle el olor de tu flor, los colores de tu flor a tu hermano, quien tiene miedo de florecer. En este mundo a nosotros nos da miedo florecer porque, Glenda, la envidia es terrible. No le contés nada a nadie porque son muy envidiosos y se va a ir mal tu proyecto. Bueno, tantas cosas, esas son las lógicas del ego. El Espíritu Santo, no, él sabe quién eres y qué vas a, o sea, la envidia, ves que todo eso da risa. Entonces dice, por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que la voluntad es suya. Entonces, vean esto, la curación es tan sencilla como reconocer la unicidad del Hijo de Dios. Es tan simple que hablábamos la semana pasada, hablamos de la enfermedad. ¿Qué era la enfermedad? La separación. Enferma es una mente que cree que se identifica con un nombre y con un apellido. Eso ya es una mente enferma. Entonces la mente sana o la curación, el restablecimiento de esa mente, es reconocer que hay un solo hijo y que tú formas parte de ese hijo. Y mirar al otro como tú igual, como la otra parte que te completa y que completa a Dios. Entonces, ahora vamos a ver la invitación a curar, que obviamente es la invitación a que te reconozcas como un solo hijo, a que abandones a ese avatar, el que has formado a través de la lucha y del sufrimiento y del sacrificio, para dar lugar a renacer de nuevo, a que pueda vivir sin miedo. Entonces nos dice, la curación, ese reconocimiento, es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Y es hermoso porque estamos hablando de que cuando nosotros tenemos un problema o algo no nos va bien, lo que hay es una sensación de abandono. No reconocida, pero lo que hay es una sensación de abandono. Entonces, y es de soledad. Y la plenitud significa llenura. O sea que el restablecimiento, la reinstauración de la plenitud es cuando se llena el vacío en ti.
Y ese vacío lo van a llenar tus hermanos. Ay, eso es lo que más duele en todo esto, Dios. Yo quiero seguir peleando. Pero bueno, el maestro le dice una y otra vez, ya basta. Y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje siempre será, tu hermano es igual que tú. Eso es plenitud. No estás enfrente de otro. Él forma parte de ti. Y cuando tú reconoces eso, un hermano es todos los hermanos. Y cuando esa pieza encaja, ¡pum!, entonces comienzas a experimentar a tu verdadero ser. No es que yo voy a ir a reconocer a este como hermano mío, al otro como hermano mío. No, basta uno. Porque un hermano es todos los hermanos. Entonces dice, Él te capacitará para que vayas mucho más allá del proceso de curación que has decidido emprender, pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. Es hermoso. Él solo te pide una pequeña dosis de buena voluntad. No te está diciendo hacer, te está diciendo una pequeña dosis. No te creas que tu hermano es pecador. No creas que un hijo de Dios es distinto de lo que él creó. No tiene lógica. No creas que la culpabilidad te va a traer algo bueno. No creas que los juicios van a traerte algo bueno. Ese es mi trabajo. Y Él está ahí constantemente y lo único que tú tienes que hacer es desear un poquito de estar en paz. Y Él va a poner todo el poder para que tú lo logres. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiera alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? Ay, esto de verdad que... Cuando tú reconoces tu paternidad, escuchando la voz que habla por Dios, que es el guía, que sabe qué es lo que tú tienes que hacer, entonces, ¿qué no vas a poder lograr? Si Él sabe absolutamente cómo hacer que su hijo viva en paz, se restablezca la plenitud en Él. Y dice, más la invitación tiene que proceder de ti. Esto es fundamental. Y esto me encanta porque hay muchos estudiantes de un curso de milagros que llevan muchísimos años en el curso y todavía no logran un contacto con el Espíritu Santo o con Jesús. Todavía saben que está ahí, les gusta mucho todo esto, pero me dicen, no logro ese contacto con el Espíritu Santo. Entonces, lo que hay ahí es poca voluntad, porque no se necesita ni tanto para que el Espíritu Santo se haga presente en tu mente, o sea, no es tanto. Entonces, hay mucha resistencia. Hay algo fundamental. Mientras tú no le des la bienvenida al Espíritu Santo, Él no va a venir. Es muy respetuoso. El ego es un malcriado. Él entra, irrumpe y destruye tu mundo de una. Pero el Espíritu Santo no va a entrar hasta que tú no le des la bienvenida. Entonces, te dice, más la invitación tiene que proceder de ti. Pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. Entonces, cada vez que haya un juicio, cada vez que haya una sensación que no es de perfecta paz, ahí está el Espíritu Santo para que lo invites. Pero tiene que haber una disposición de parte tuya de alcanzar la paz, de cambiar el estado de conflicto, de abandonar a ese personaje que pues es una mentira y que no sos en realidad eso. Y dice, el Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le da la bienvenida, pues no será oído. Una de las situaciones es, yo creo que yo ya les había hablado de esto, que el Espíritu Santo es muy serena su voz, muy serena su voz.
Y el ego es una orquesta distorsionada y con la batería, todo lo que da, la guitarra, todo lo que da, los tambores, las trompetas, todo. Y en cambio el Espíritu Santo, pónganle el violín. Es un violín que entre tanto ruido no se escucha. Entonces, por más que él está siempre tocando su melodía, nosotros estamos oyendo la trompeta, queriendo arreglar la trompeta que se arruinó, diciendo, echándole la culpa al otro, que el otro arruinó los tambores, que la baqueta se le quebró, en eso estamos nosotros. Y el Espíritu Santo detrás con su sonido hermoso. Entonces dicen, el tema es cuando tú ya alcances por alguna, no sé, en toda esa locura, vas a lograr escuchar, ¿y este sonido? Y entonces cada vez va a ser como, ¿y este sonido? Aquí detrás de todo este ruido hay una armonía, hay algo que me gusta, hay algo que suena, hay algo que me da paz. Entonces vas a empezar a poner atención. Pero acordate, en medio de todo ese ruido vas a tener que identificar, desarrollar tu oído para poder identificar esa armonía. Entonces te dice que esa armonía va a necesitar tu protección. Únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Entonces, todos sabemos que en la orquesta está el violín. Hay que buscarlo y hay que ponerle atención. Ahí es donde está la salida a tus problemas. Ahí es donde está la guía y la respuesta a todas tus preguntas. Y dice, piensa como él, aunque solo sea por un momento. Atiéndelo, solo un ratito. Y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que él se convierta en tu único invitado. Y entonces va a haber un momento en el que pues ya vas a estar en el concierto del Espíritu Santo, en donde todo allá, todo tu mundo destruyéndose, ¿verdad? Ya vieron el meme donde está alguien como en un columpio y atrás está incendiando la casa. Bueno, es así. Entonces vos, el mundo destruyéndose, cayéndose en pedazos, pero tú escuchando la melodía del Espíritu. Siempre que le abres las puertas al ego, o sea, cuando escuchas todo ese ruido, me dijo, se fue, no vino, me contestó, no me contestó, mañana le digo, mejor ya no le digo, es que yo le tenía que haber dicho esto. Sí, pero todo eso, cuando abres las puertas a ese ruido mental, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará. A él no le da miedo ese ruido tuyo. No importa lo que hagas con la paqueta, que se las metas al otro en la barriga, que hagas el desorden que hagas, que tires sangre, que hagas lo que sea, él siempre va a estar ahí. Pero habrás hecho una alianza contra él, ¿verdad? Entonces, él siempre está ahí. El problema es que a nosotros nos encanta pelear, nos encanta el conflicto, nos encanta hacernos las víctimas. Entonces, ahí es donde está la alianza con el él. ¿Ok? Permítame. Entonces, dice, sea cual sea la jornada que decidas emprender, si escuchar el ruido del ego o la armonía del Espíritu Santo, él irá contigo y esperará. Ay, qué bello. O sea, no importa, él siempre va a estar ahí. A la hora que te canses, a la hora que te hartes, a la hora que ella diga, ay, no, todo de mi mundo se destrozó. Bueno, él siempre está ahí, 7/24. Puedes confiar plenamente en su paciencia. Y esa es la gran, creo yo, que de las grandes enseñanzas que nos da el Espíritu Santo es su paciencia. Y de ese ejemplo es donde nosotros sacamos la paciencia infinita. Pues él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, a nadie. Y eso es hermoso cuando tú ves a alguien que parece ser que está en un gran conflicto, cuando ves a otro y tú ya tienes esa armonía en ti,
Entonces ves a otro y parece ser que le ha ido mal, que lo que le está sucediendo, pero tú sabes y hay una sensación en ti que tú sabes que tu padre no abandona a nadie. Antes yo era muy criticona de las religiones, por ejemplo, muy criticona de que el otro, uy, que la religión, que no sé qué, que la religión es mala, que la religión... Y ahora ni me atrevo, porque eso es faltarle el respeto a Dios, porque Él no abandona a ninguno de sus hijos. Y creer que una religión va a hacer que uno de sus hijos se quede afuera es una falta de respeto al trabajo del Espíritu Santo, cuando que Él va a llegar en cualquier momento y va a despertar esa chispa en cada uno de nosotros. Y si lo tiene que hacer dentro de la religión, lo va a hacer ahí. Es maravilloso, Él sabe cómo y qué es lo que tú necesitas. Entonces dice, ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres amor o quieres conflicto? ¿Quieres paz o quieres guerra? Y créanme que a veces he contestado esta pregunta y he dicho, no me importa, quiero pelear, tengo ganas de pelear. Entonces cuando nosotros damos esa respuesta, el Espíritu constantemente está ahí diciéndote, ahorita podría resolver yo eso si tú estuvieras dispuesta a poner en duda eso que está pensando de tu hermano, y vos, no, que sufra, me voy a vengar. Entonces cuando vemos esas reacciones que son evidentemente emanadas por el ego, porque la Lely no piensa, no siente, no hace, entonces vos decís, está loco, o sea, estoy loca, ¿cómo estoy prefiriendo el conflicto? Esto no tiene sentido. Y es ahí donde esto no tiene sentido, es ahí donde aprovecha el Espíritu y te dice, no pasa nada que hayas elegido pelear, no pasa nada que hayas elegido vengarte. La realidad siempre está aquí y es ahí donde tú ya vas, pues ya con el corazón a decirle al Espíritu Santo, sí, es que yo me equivoqué y yo sé que esto no tiene sentido. O a veces a decirle, ¿sabes qué? Quiero pelear, quiero vengarme y no puedo sentir nada más que ahora mismo rencor, pero tú puedes cambiar eso. Confío en que tú lo puedes hacer. Yo estoy en la disposición, aunque esté furiosa, pero hay una pequeña dosis, hay un resonar en ti hacia la paz, siempre. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo con el curso. Primero no se ve mucho que quiero paz, pero después, en la medida en la que voy viendo los beneficios que la paz me trae, entonces me voy decidiendo por la paz. Date cuenta pues de quién mora en ti, es importante que te des cuenta quién es tu guía, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí y no te conformes con consoladores imaginarios. Ok, los consoladores imaginarios son los ídolos en tu mente. Ay, cómo nos consuela recordar al hombre que me besó y como me dijo, ay, cómo me consuela comenzar a pensar de que me van a dar un crédito. Ay, me van a dar ese crédito y voy a pasar pensando y voy a tener dinero y me voy a ir de compra. ¿Ven? Esos son los consoladores imaginarios. Esos pensamientos que te da placer pensarlos y que no son Dios. ¿Ok? Entonces dice, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. ¿Para qué querés eso? Sí, acordate que el ídolo, hoy es ídolo y mañana a través de ese ídolo el ego te va a estrangular. Y después, primero es, ay, tan bello ese hombre, y después es un desgraciado, no sé eso. Primero es el crédito, después no tengo para pagar este crédito, ¿cómo hago? ¿Cómo me metí en este problema? O sea, no, esos consoladores imaginarios, de verdad, ya no, por favor, ya no. Entonces, ahora vamos al epígrafe 3 que dice de las tinieblas a la luz. O sea, ya nos dimos cuenta de que estamos en alguna medida eligiendo al ego y ahora vamos directamente a la luz. Y dice el maestro,
Vean qué bello. Dice, ay criatura de Dios, si supieras lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. ¿Por qué no nos decidimos por la paz? ¿Por qué no nos decidimos por el Espíritu Santo? ¿Por qué veneramos tanto a nuestros ídolos? ¿Por qué les tenemos tanto aprecio? ¿Por qué le tenemos tanto aprecio a esta imagen personal? Porque no tenemos idea de lo que Dios dispone para nosotros. Es más provechoso mi temita, mi guión que yo me he escrito de lo que es bueno para mí, que el plan que Dios tiene para ejecutarse en mí. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, vean eso. Eso es todo lo que tú necesitas aclarar en tu mente. La voluntad de Dios es la mía. Cuando ya no tenga miedo de la voluntad de Dios, cuando tenga claro que la única voluntad de Dios para mí es la paz, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Esa belleza tal es el mundo real, es el mundo perdonado, es la faz de Cristo. Para que tú puedas experimentar la felicidad con cuerpo dentro del sueño, o sea, dentro de esta locura, tienes que reconocer que deseas la paz de todo corazón. Eso es todo. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre. Que ve, imagínense ustedes súper inspiradas y súper creativas haciendo cosas bellas, ¿verdad? Pero que nacen del instante, no desde la preocupación como yo antes armaba negocios, pero porque tenía que salir de la deuda, tenía que hacer el otro, tenía que hacer... Ay, nada me salía bien. Entonces es desde la inspiración que nace en el instante. Y cuando haces algo que surge de la inspiración, hay algo hermoso y sabes que no es tuyo. La gente te dice, ay, qué lindo, qué bello eso que has hecho. Y vos decís, sí, pero es que no lo hice yo. No sé cómo lo hice, y que yo estaba ahí y el espíritu me iba guiando y no sé cómo llegué a ese video donde estaba eso, no sé, lo había buscado miles de veces, otras veces, pero no lo había encontrado y de repente no había encontrado una persona que me enseñara como yo entendía perfectamente y la encontré. Entonces todo esto que surge del instante presente, surge de la inspiración. Y entonces dice, y ahí es donde vas a experimentar un gozo. ¿Por qué? Porque te vas a decir, estoy siendo guiada. ¡Ah! Eso es tan bello, el poder decir, estoy siendo guiada por el Espíritu. No tengo miedo, porque esto yo no lo hubiera podido hacer, yo no lo hubiera podido lograr. Por ejemplo, el hecho de estar aquí. Yo en el colegio era la tonta. Bueno, en los trabajos ni les digo. Cosas como matemáticas, inglés, no, cero, totalmente. Pero todo esto, yo cuando al otro día estaba viendo un video, yo decía, ni siquiera me reconozco. Yo digo, yo soy diciendo eso, ¿y cuándo dije eso? Y entonces es hermoso el poder saber que esa belleza que emana de ti no procede de ti, procede de algo más, y eso te da la seguridad de que mañana va a estar ahí también y que no vas a necesitar a ese esfuerzo y esa lucha y todo ese cansancio. Entonces el mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada, ¿verdad? Lo que no es nada. De hecho, al mundo del ego, el Espíritu Santo le dice lo que no es nada. Entonces se va a desvanecer. ¿A dónde quedan los problemas? Cuando tú estás en completa inspiración y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. ¡Qué bello! Tan bello el maestro. Y entonces dice, el camino no es arduo, pero es muy diferente. Ese es el tema con un curso de milagros. Que todo el mundo dice, qué difícil es el libro, que hacer este entrenamiento es difícil. No es difícil, es diferente. ¿Qué es la diferencia? Es demasiado simple. Nuestra mente
la hemos hecho demasiado compleja, como que nos tiene que costar algo. Y en cambio el curso no cuesta, ya te dijo. ¿Querés ser feliz? Desea solo la paz, ya te digo. Reconocer la unicidad con Dios. Y aquí no hay escondite, pues todo está claro. El tema es que, yo comienzo a pensar y después ya no, y después me voy para el otro y después y me perdí. Entonces dice, el camino que el Espíritu te ofrece no es arduo, pero es muy diferente al tuyo. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. ¿Quién eres tú? ¿Eres Glenda Rivera? Porque entonces tu camino va a ser muy arduo. Pero cuando reconozcas que eres el Hijo de Dios, entonces abandonarás la jornada tenebrosa para comenzar a vivir en la inspiración del instante presente. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros. Y esto es hermoso. ¿Qué son los siniestros compañeros? Los cimientos, la culpabilidad y el miedo. Entonces, ¿qué te dice? No los atiendas. Esto es paradójico porque te dice que tienes que examinar. En la dinámica del ego lo vamos a ver la importancia de examinar a la culpabilidad y al dolor. Pero a lo que se refiere esto es ponerlos en duda, ponerlo en duda. Entonces dice, camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esta? Entonces el tema es que todos los demás, a los que hoy llamas culpables de tu dolor, a los que ahorita no los querés volver a ver, se han vuelto unos compañeros siniestros para ti. Y el maestro te está diciendo, no los veas así. Mira la luz que deposité en ellos, porque ellos también tienen un violín que está sonando. Y a través de ti ellos pueden identificar ese sonido que ni ellos escuchan. Y esa es tu tarea. Si los ves, es únicamente porque estás negando la luz. Estás negando que en ti haya un violín y que en ellos también haya un violín. Y estás poniendo atención al conflicto. Si dice, niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Y nos dice además, y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. O sea, tu mente para poder reconocer y experimentar a Dios tiene que reconocerse inocente y pura, o sea, santa. Tienes que reconocer tu unicidad con el Padre y que no hay mancha de pecado en ti, tu impecabilidad. Protege cuidadosamente tu templo. Ya hablamos del templo. ¿Qué es el templo? Tu mente. Y entonces, ¿qué te dice con eso? Cuídate de tu diálogo interno. Siempre el ego a través del diálogo va a entrar en tu mente, va a destruir tu paz. Entonces, protege. Cuando llegue a un pensamiento de que el otro, ya seguramente está planeando algo contra mí, me voy a vengar, no está haciendo lo que... Ya basta, protege tu paz. Y te dice, protege cuidadosamente su templo, pues él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado. O sea, si hay una persona a tu lado que es culpable y que tú consideras culpable, tú no puedes entrar en el reino de los cielos ni experimentar la paz. Pero tampoco puedes entrar solo, y ese es el tema. O sea, aquí o vamos todos o no va nadie. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar.
Para que tú puedas entrar al reino de los cielos, debe ir toda la filiación contigo. Si no, nadie entra. Pues no podrás entender lo que es la plenitud, que dijimos que era llenura y que es el reconocimiento de la unicidad, a menos que tú mismo seas pleno y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. O sea, el reconocer que quiero conocer la plenitud de mi realidad del Padre es incluir a todos en la santidad de la creación. Y ahora vamos al cuarto epígrafe que dice la herencia del Hijo de Dios. Ya todos sabemos que es la paz, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Entonces dice, nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Entonces, salvación significa felicidad y filiación es todas las expresiones de amor. O sea, todas las manifestaciones dentro del sueño. Todo esto es la filiación. ¿Ok? Entonces, dice que la filiación es tu salvación. Lo que a ti te va a salvar es reconocer a todos como parte unificada de la realidad. Al ser la creación de Dios, es tuya y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, ya sabemos, ¿verdad? Es perfecto. No necesita ayuda, ni milagros, ni perdón, ni nada. Pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación, porque tú no sabes qué es la felicidad. Para el ego la felicidad es triunfar ante otro. Y eso es cuando vos decís, ay, soy feliz porque gané la competencia. Y lo que está haciendo feliz es porque dejaste atrás a 3. Y esa es la sensación de felicidad del ego. La de conquista, yo gané. La felicidad para el ego es la victoria, es decir, yo gané ante otro. En cambio, la felicidad para el Espíritu Santo es darte cuenta que nadie pierde, que no hay manera de que nadie pierda. Eso es hermoso. ¿Tú quieres resolver un problema? Encuentra la lógica donde todos ganen. Te vas a dar cuenta que no la vas a encontrar en ti, porque cuando llega esa lógica, ya es la lógica del Espíritu Santo. Y vos decís, nunca me hubiera imaginado que esto se iba a resolver así. Nadie perdió. El ego siempre te va a decir que para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y esas son las resoluciones a los problemas que el ego te presenta. El Espíritu Santo te dice, es imposible que uno de los hijos de Dios pierda. Entonces dice, no se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. Ok, la gloria es la felicidad de Dios. ¿Qué? Es el estado de júbilo del Padre. La gloria es tu herencia. Entonces, ese es tu herencia. La gloria, mantenerte feliz por la realidad de tu creación, que tu creador te dio para que la extendieras. Entonces, eso es lo que tú le vas a dar a tus hermanos. La dicha y la paz. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, o sea, si odias alguna personita que no te caiga bien, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres sin amor. Entonces, vean eso. Mi luz, yo la pierdo si hay un juicio mío hacia una de las partes de Dios distinto del juicio de Dios. El juicio de Dios es que su hijo es inocente, santo y perfecto. Y si vos estás pensando, es un desgraciado, me dejó, se fue, no sé qué, entonces vos le estás dándole otra interpretación a la creación de Dios. Entonces, eso es una profunda falta de respeto a Dios, hablar mal de una de sus creaciones. ¿Ok? Es perfecto. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tú le pones una etiqueta a alguien que no es perfecta, que no es de eternidad, que no es de santidad? ¿Qué le quitas? Le estás negando su puesto. Y al negarle su puesto a él, te quedas vos sin puesto también, porque los dos forman parte
de la unicidad de Dios. O sea que aquí con este libro no hay de otra que pasar por alto todo. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, ok, si hay algo algo que a ti te ha pasado y tú crees que es por alguien externo, entonces te estás culpando a ti mismo porque el otro eres tú también, porque es un solo ser. Entonces el otro eres tú y cuando lo culpas a él te estás culpando a ti mismo. O sea, es una locura. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se ven, los cimientos del ego, cómo se desmoronan y cómo él quiere hacer un juego de separación en donde aparentemente el juicio es posible. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Esto sucede, por ejemplo, que acabo de hacer un escrito de la ley del espejo, ¿verdad? Porque lo que sucede es que no es él el culpable, es una proyección mía y ahora resulta que la culpable soy yo. O sea, no tiene sentido. O, por ejemplo, a alguien le va mal en la vida y vos crees que es por lo que otro hizo, no, es por lo que él hizo. O sea, el ego aparentemente resuelve, pero siempre está colocando culpa, o en ti, o en el otro, o en el otro, en el otro. Y dice, échate a ti la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse a uno mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego. Y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su hijo. O sea, no hay manera, el Espíritu Santo nunca te permite que vos emitas un juicio acerca de otro que no sea el juicio de la santidad. Cuando su hijo alce su voz en alabanza de su creador, oirá la voz que habla por su padre. Mas el creador no puede ser alabado sin su hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. O sea que glorificar a Dios es ver a tu hermano como él lo creó. Esa es la única alabanza que tú le puedes otorgar a Dios. Mirar a las personas que tienes a tu alrededor como Dios las creó, no como desgraciado, no por confiar en él, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces dice, bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria él quiere compartir, tal como su Padre la comparte con él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece. Y esto es fundamental. Tú tienes que compartir lo que Dios te dio. La santidad que Dios te dio para que tú la puedas conservar debe ser compartida. Él dice todo lo que le pertenece a él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa. Y ahora vamos al 5, que es la dinámica del ego. ¿Ok? Y nos dice, permíteme. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Y esto es, que les digo, observar todo el aro de temor. El aro de temor es el aro que tienes en tu mente de dolor y sufrimiento y de culpabilidad y de furia dentro de ti. O sea, es la furia del ego, pues no es tuya, porque tú no piensas ni sientes ni nada. Pero el ego, al manifestarse a través de tu cuerpo, tienes que observar y examinar todo ese dolor y ese sufrimiento. Tú no lo quieres ver porque crees que eres tú el que piensa algo feo. O sea, a veces, por ejemplo, odio a mi mamá. Por ejemplo, generalmente todos tenemos de repente una furia hacia nuestros papás terrible. Pero bueno, te han dicho de que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, entonces tú no ves eso, pero eso está allí. Esos pensamientos están ahí. Pero ¿por qué no lo veo? Porque creo que son mis pensamientos, no son tuyos. ¿Ok? Son del ego. Entonces por eso los puedo ver. Tengo que ir y examinarlos para poderlos entregar.
No hay necesidad de sentirse amedrentado por esos pensamientos que te asustan, pues no son peligrosos. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que los desvanecerá, y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. En el instante en el que tú te des cuenta de que ya lo que tú quieres es estar en paz, en ese instante vas a poder experimentar y examinar a esos pensamientos, ¿ok? No tengas miedo de mirar al miedo. Eso es fundamental. No tienes que tener miedo de tener miedo. El problema es que el miedo tiene muchas máscaras. Se viste de dolor de cuerpo, se viste de migraña, se viste de problemas, se viste de lo que sea, todo lo de carencia, de necesidades. Y entonces vos lo que haces es encontrar un culpable afuera de tu problema. El dolor de espaldas es porque ayer caminé mucho. Siempre hay una justificación externa. Y el Espíritu Santo te dice, no, ¿ok? Vamos a examinar por qué se están tomando esas decisiones. El ego está tomando esas decisiones, no eres tú, porque te está llevando constantemente al conflicto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y la claridad te la va a dar el Espíritu Santo. Y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede, por menos que disiparse. Eso es hermoso. Cuando yo voy y yo tengo miedo de ver una furia o algo que me da miedo examinarlo, y voy con el Espíritu Santo, es hermoso, porque decimos, ay, no era tan mal, no era tan malo, más era el gran susto que te hace creer el ego de lo que hay ahí, no hay nada. Tienes miedo del ego porque crees que tiene el poder de hacer algo. Ese es el problema. Tú tienes miedo de observar esos pensamientos porque tienes miedo de que te vuelvan pecadora. Parece ser que esos pensamientos determinan lo que tú eres, y tú no quieres ver los pensamientos de terror, de odio, porque tú no quieres ser odiosa, no quieres ser mala. Y vos decís, no, yo no quiero ser mala, pero no son tuyos esos pensamientos. El ego, por más que haga, no va a poder cambiar tu santidad, que es tu verdadera identidad. Entonces dice, no obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de él no tiene el poder de hacer nada. El ego, por más que haga que una persona mate a otra y aparentemente lo vuelva un asesino, por más que haga, no va a poder cambiar la realidad. Y la realidad es que la santidad nos pertenece a todos. Y por más show que haga dentro del sueño, él no puede tergiversar la voluntad de Dios. Y el deseo de Dios se hace eternamente. Y el deseo de Dios es que su hijo sea santo. Y nada más. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. O sea, él quiere desprenderse. Esa fue la idea, ¿verdad? Inicial. Independizarse de su creador. Pero él no lo va a lograr nunca. O sea, pobrecito. Por eso nosotros, por más que hacemos, no salen los planes. Ay, no. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Ahora pensemos nosotros cuáles son nuestros propósitos. Irme de la casa, ser autosuficiente y volverme independiente. Separarme de mi marido, ser autosuficiente e independiente. Esos son los objetivos de nosotros. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego, o sea, todos esos objetivos que vos tenés afuera, y la voluntad de Dios que tú compartes con él. Entonces, el conflicto en tu mente está en los objetivos hacia donde te diriges. ¿Cuáles son tus objetivos? Hay que unificar eso. Y te tienes que dar cuenta que es que tú lo que deseas es estar en paz verdaderamente. No quieres entrar ya en esa correteadera. ¿Cómo iba a ser
hacer eso un conflicto real, no tiene sentido. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios. Vean eso, tu capacidad creadora, tu capacidad de expandirte, tu capacidad de entrar en gracia, tu capacidad de mantenerte en la inspiración del instante presente, depende completamente de la dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. El Padre depende también de ti, eso es hermoso. ¿Dónde habías visto vos eso de que el Padre depende de mí? O sea, ¡ay, Dios santo! El Padre me necesita, mi Padre me necesita. Dios se necesita tanto como tú le necesitas a Él. Y entonces ahí es donde comienzas a reconocer tu valía. Esa creación, esa importancia de que reconozcas lo que verdaderamente eres y a dónde está verdaderamente tu lugar. Obviamente no está aquí, está en la realidad. El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres, vean eso, ay, el ego te va a permitir que te consideres a ti mismo altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Esto es fundamental. Y es hermoso porque cuando yo veo a Glenda hablar desde su altanería, ¿qué es lo que hago yo? Ay, esta Glenda siempre de altanera y arrogante y no sé qué. Ese es mi juicio. Pero cuando yo reconozco que la altanería, la incredulidad, la frivolidad, lo distante, lo superficial, todo es miedo. ¿Y cómo veo yo a Glenda cuando ya entiendo esto y ella se está comportando altanera? ¿Acaso voy a tener un juicio hacia ella yo de, ay, qué altanera? No, está teniendo miedo. Tiene miedo. ¿Qué tal si nosotros ante las ofensas de nuestros hermanos, en lugar de estar diciendo, ay, cómo me hablas, que esto, el otro, que sos un odioso, que sos un frívolo, que sos cruel, en lugar de eso pudiéramos reconocer que tiene miedo? Entonces, esta es la lógica que nos da el Espíritu. ¿Qué tal si cuando tú tienes una migraña, en lugar de estar pensando que fue por lo que comiste, digas, tengo miedo? Maestro, tengo mucho miedo. ¿Qué tal si cuando tenés un problema de dinero, en lugar de estarte culpando por la decisión que aparentemente tomaste, dijeras, maestro, es que estoy muerta de miedo? Tengo muchísimo miedo. Entonces, esto es tan hermoso cuando tú lo practicas. De hecho, nos decía ayer el maestro, creo que fue, ya ni sé tanto que leo, decía que este no es un curso de especulación, es un curso de práctica. Y cuando tú practicas es donde verdaderamente esto va a tomar forma. Y el hecho de practicar es hermoso, el poderte dar cuenta que constantemente estás teniendo miedo. El miedo no se ve en tu problema. El miedo solamente lo vas a ver a través de los ojos de Cristo y a través de la mirada del Espíritu Santo. La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios, dolor, sufrimiento, angustia, es únicamente miedo. Sea cual sea la forma en que se manifieste, independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece. Él quiere que tú sigas creyendo que el otro es un desgraciado, que es frívolo, que es altanero. Él quiere eso. Pero tú ya no le vas a seguir ese juego y vas a decir, ya calmada, lo que está teniendo es miedo. No puedes aceptar falsos testimonios. Eso es fundamental. Nosotros
Cuando el ego venga a decirte que tu hermano es algo distinto de lo que Dios creó, tú no puedes aceptar esos falsos testimonios acerca de un hermano, a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Entonces, ya sabemos los testigos de la culpabilidad. Si no te habla de Cristo, si tu hermano, el que tienes enfrente, no te está hablando de amor, es que tú no le hablaste de Cristo a él. Entonces, si tu hermano, el que tienes enfrente a ti, no te está hablando del amor, es porque tú tienes dudas. Es porque tú le has puesto una etiqueta que es diferente de la que Dios le puso a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Entonces, para que nosotros podamos escuchar la voz que habla por Dios, tengo que darme cuenta lo que Cristo le quiere decir a mi hermano. Y ahora vamos al 6, que dice el despertar a la redención. ¿Qué? Esto es hermoso. La resurrección. Vamos a hablar acerca de la resurrección y la crucifixión. Y dice, ¡ay! Permítame. Ok. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Recordemos a Jesús en la crucifixión. Jesús en la crucifixión se rebeló, se resistió, se defendió. No, ¿verdad? Él entró al campo de batalla sabiendo que lo iban a matar, pero él nunca reaccionó. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender la prisión o ascender a ser padre? Entonces, esta es la propuesta que te hace el maestro. Y esto me encanta porque estamos hablando de Jesús, que escribió este libro, y él obviamente tiene claro el tema de la resurrección y la crucifixión. Deja que sea Cristo en ti quien interprete por ti. O sea, eso es todo lo que te dice el maestro. Si tú quieres resucitar, si tú quieres experimentar la paz, si tú quieres ser feliz, deja que Cristo interprete por ti. Todo lo que tú estás pensando de tus hermanos es mentira. Y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo de Dios. Todos esos testimonios que el ego te pone en la mente de lo que el otro aparentemente es, son creencias pueriles y no es digno del Hijo de Dios que tú estés pensando eso que tú piensas. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Así es. Ok, dentro de un curso de milagros, la crucifixión significa que tú culpes a tus hermanos. Ok, culpabilidad. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es la voluntad de Dios quitarte nada. Entonces, el ego siempre va a estar dándote la lógica de que hay un culpable en lo que te sucede. Nunca se va a hacer cargo él de la locura que te está pasando. Y te dice el maestro, no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. Las espinas y los clavos son los juicios de culpabilidad que hemos colocado en nuestros hermanos. Cada vez que tú crees que algo que te sucede a ti es por alguien de afuera, tú le estás colocando la corona de espinas. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñas que mi muerte fue en vano, más bien enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Y dice, pues, poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual, y eso es lo que les digo, permítanme. Un momentito. Ok, dice,
Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención. Vamos a poner fin a las ideas de culpabilidad hacia nuestros hermanos. Y dice, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante. Todos hemos venido a eso acá. Esa es la misión de nosotros, liberar al Hijo de Dios. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, o sea, culpable, significa que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, que puedes seguirle poniendo clavos a través de la culpabilidad, estarás simplemente teniendo pesadillas. El Hijo de Dios, y estas son unas palabras hermosas del Maestro Jesús, que nos dice, vean esto que bello, el Hijo de Dios está a salvo. Y esto es una afirmación. Está diciendo, el Hijo de Dios está a salvo. No importa lo que tú creas de él. No importa lo que aparentemente haga. Él está a salvo. Siempre. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Dios santo, cuando leí eso yo decía, ¡ah! ¡Qué terrible! Pues tu papel tiene que ser como el mío, si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor, y su igualdad es su unicidad. Para Dios todo es posible. Y a Cristo le es dado ser como el Padre. O sea, díganme si acá el Maestro Jesús no te está dando toda su potestad y diciéndote, necesito usar tu cuerpo, por favor. Tenés un papel exactamente como el mío. Si no se lleva a cabo es porque no estás dispuesto a traer los milagros a la tierra. ¿Ok? Así es que ahora vamos con el epígrafe 7 que dice la condición de la realidad. Aquí hay una condición para que nosotros podamos experimentar la realidad que es muy simple. Me encanta porque esto lo había perdido de vista. Creía que estaba en el capítulo 14 y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y ya lo encontré. Ok, hay una condición para que tú experimentes la realidad, para que tú puedas alcanzar el mundo real, y es algo tan sencillo, es como una capsulita que nos va a dar el maestro, que es lo que les digo, es tan fácil. El mundo, vean esto, entender esto y tú vas a poder experimentar la realidad. El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno. Todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La verdad no está ausente aquí, pero es velada. Vean eso. La verdad no está ausente, porque el Espíritu Santo está, pero no se ve. Este mundo no pudo haber sido creado por Dios, porque lo único que Dios crea es eterno. O sea, acepta esta idea en tu mente, que esto no pudo haber sido creado por Dios, porque Él solo crea de manera perfecta. Y con que tú aceptes esta idea, vas a poder experimentar la realidad. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado, y se lo está diciendo a la mente, y lo que Dios creó. O sea, vos no sabes, no entendés, y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Entonces, la creación es eterna, la fabricación es perecedera, y el Padre solamente crea. Por eso es tan importante que yo les digo los conceptos en el curso. Y dice, creer que puedes percibir el mundo real es experimentarte con cuerpo, pero feliz, tranquilo, en estado de gracia, experimentando la faz de Cristo. Es creer que puedes conocerte a ti mismo. Ahí es donde tú vas a poder reconocer lo que tú eres. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real, la faz de Cristo, tu experiencia con cuerpo en paz absoluta, es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti.
El Espíritu Santo sabe todo para que tú experimentes este sueño feliz, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, sin haciendo lo que tú amas hacer. El Espíritu Santo es el que sabe, el único que sabe, porque Él ha guardado ese regalo para ti. Y la salvación, o sea, la felicidad, consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Entonces, es tan sencillo. Escucha la voz del Espíritu Santo, Él sabe que es lo mejor para ti y reconoce que este mundo no pudo haber sido creado por Dios. El problema y la respuesta. Este es el epígrafe 8. Sí, este es el último epígrafe. Ok, qué bueno. Ok, bueno, entonces dice, no cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes. Ahí está. Porque yo creo que sé, porque ese es un asesino, porque el otro es corrupto, porque el otro es traidor, porque el otro es desleal. Yo creo que tengo la justificación y como yo digo que ese es así y nadie me saca de ahí. Entonces, vea, eso es arrogancia. Y el maestro te está diciendo, no cometas la equivocación. Soldado avisado no cae en batalla. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Tú no puedes saber en realidad qué es lo que está pasando ahí. Tu mirada es demasiado pequeña como para poder mirar verdaderamente las causas de lo que aparentemente está sucediendo. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Él sí sabe qué es lo que allá está pasando. Y si le permites que lo interprete, él te devolverá lo que tú despreciaste, o sea, la paz. Tú despreciaste la paz por estar hablando de tu hermano que es un desgraciado. Entonces, cuando yo voy al Espíritu y le digo, ay, reinterprétame tú porque yo no entiendo esto, es decirle, te estoy dando esto y tú me vas a dar mi paz. ¿Por qué voy al Espíritu Santo? Porque quiero estar tranquila, porque quiero estar en paz. Y el estar pensando yo qué pasó, cómo fue, porque me dijo, porque me miró, porque ay, no. Entonces dice, sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntarle a él. Mientras tú estés segura de que tu amiga es desleal, por ejemplo, no vas a ir al Espíritu Santo a preguntarle. Pon en duda lo que tú piensas. Las percepciones, o sea, lo que tú percibes con tus 5 sentidos, son algo que se aprende y ya dispones de un maestro, el Espíritu Santo. Entonces dice, mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto, esto es fundamental, a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta, pues tú no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Tú no sabes nada, vos no puedes ser tu propio maestro porque estás completamente confundido para empezar creyendo que sos Glenda Rivera, por ejemplo. O sea, nada que ver, estás confundido, no sabes nada y todavía sí te atreves a decretar lo que el otro es. Estamos locos. Y dice, si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente. Y fíjense, esto me encantó, porque no dice de tu corazón, dice de tu mente. Ahí es donde se encuentran las ofensas, porque las ofensas se encuentran en la memoria. Los resentimientos no se encuentran en el corazón, se encuentran en la memoria. Entonces dice, si percibes que un hermano, que justo ayer un hermano a mí me pegó una ofendida, pero qué barbaridad, pero si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por él, pues en él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja
que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él nos engaña. Él tiene claro quién es el Hijo de Dios. Nosotros somos los que creemos que me dijo, que fue, que nada, pero Él tiene claro la santidad y la perfección del Hijo de Dios. Y acá viene otra vez el maestro a hablarnos y nos dice, ay, es que esto de verdad, te lo prometo que estas palabras del maestro, ay, yo quiero llorar. Y dice, hijo mío, es que te lo dice tan claro, con tanto amor, Dios santo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, ese que te ofendió. Tienes miedo de ese que te dejó. Tienes miedo de ese que te rechazó. Eso es lo que sientes. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo. Pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta también te reirás de tus miedos y los reemplazarás por la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos que no entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprendan a percibir correctamente, dejan de tener miedo. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son. Gracias. Pero ay, ha sido una clase hermosa. Y con ese final el maestro yo dice, tenés miedo, no es nadie, estás teniendo miedo. Ay, sí. Ay, y que de verdad que se nos aturra el corazón cuando decimos, sí, es verdad, tengo miedo de este hermano. Tengo tantos juicios, tengo tanto que creo que lo tengo que mantener separado de mí para sentirme un poquito protegida. Así es que, bueno, una enseñanza más, el capítulo 11. La otra semana seguimos con el capítulo 12, una belleza. Así es que, gracias maestra, te doy gracias por este espacio. Y pues nada, nos encontramos la otra semana, ¿ok? Gracias a ti, gracias por dejarte guiar por el Espíritu Santo y feliz de tenerte cada sábado. Gracias a todos los hermanitos que nos están viendo ahora y que verán también en diferido. Y recordemos también que lo estamos subiendo a YouTube, al canal de YouTube. Bueno, así Claro que, que sí. a Glenda UCDM, ahí se está compartiendo. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones. Bye Besos bye, para nos todos. vemos el otro sábado. Bye, bye. Así es.